Este libro lo tengo desde hace muchos años, desde 1963, es decir, lo tengo desde hace 36 años. Nadie lo puede conseguir en la actualidad. Yo no lo vendo ni lo presto. Por las dudas. Se llama La Inmortalidad. El autor es un famoso teólogo, Loren Boettner. Este libro fue traducido al español hace también más de 30 años y fue publicado en Barcelona. Por eso es difícil de conseguir. Y si yo mal no recuerdo, lo traje yo de Barcelona cuando yo fui allá, hace bastante tiempo también, 2 años después que este libro salió de imprenta. Por eso lo tengo. ¿Saben lo bueno que tiene este libro de Boettner? Es que es un libro muy claro sobre qué ocurre después de la muerte. Y es muy bueno, porque Boettner es un evangélico de origen bautista presbiteriano, por eso dije que hay presbiterianos buenos. Un profesor famoso en seminarios, un doctor en teología, un doctor en literatura, profesor de Sagrada Escritura y con un montón de títulos más que acreditan sus conocimientos, ¿no? Y es el mejor libro que yo conozco, yo tengo varios sobre este tema, sobre qué pasa después de la muerte. Porque es un libro evangélico bien fundado en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Y que entonces, como vamos a ver ahora, nos va a guiar por muchos pasajes de la Biblia. Nos va a ayudar a comprender muchas cosas que necesitamos saber. Y yo no voy a estudiar cada pasaje que desarrolla el doctor Boettner porque no hay tiempo. Si tuviéramos una semana entera, de lunes a sábado, por ejemplo, 6 días, 2 horas por día, sí nos vendría bien, pero no las tenemos. Así que vamos a empezar, los pasajes los van a leer ustedes, en voz alta, el primero que lo encuentra lo lee. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Muy bien. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dice el autor, la vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. Y tenemos que acostumbrarnos a pensar que todos vamos a morir. Y la razón de la muerte está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. El que encuentre, lea ese pasaje. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, es decir, la muerte es consecuencia del pecado. En realidad, cuando uno empieza a pecar, ya está muerto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, búsquenlo. Es decir, uno está vivo, pero no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. ¿Qué dice Efesios 2, 1? Efesios 2, 1. Muerto en delito y en pecado. Es decir, muerte es separación, no necesariamente terminación de la vida. Empieza con la separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Cuando caigo bajo la culpa del pecado, estoy espiritualmente muerto, aunque esté físicamente vivo. La paga del pecado es muerte, es una afirmación de la Biblia que debemos reconocer al empezar nuestro estudio, porque la Biblia dice claramente que la muerte es la consecuencia del pecado. Hay 3 clases de muerte, entonces. Primero, la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual?
es la separación entre el hombre y Dios. Después está la muerte física, que es la muerte física, la separación entre el espíritu y el cuerpo, o entre el alma y el cuerpo. Cuando se produce la muerte física es cuando nosotros tomamos conciencia de lo que es la muerte. Ahora, aquí yo voy a hacer un paréntesis porque mucha gente escucha a algunos autores, no voy a mencionar a nadie por no criticar a nadie fuera del ambiente evangélico, que dicen que han muerto y que después regresaron de la muerte. Por ejemplo, que vieron una especie de tubo de luz luminoso y que se vieron a sí mismos primero como si estuvieran flotando sobre su propio cadáver y que después se iban metiendo en un tubo de luz y que llegaban a un lugar donde parecía que había una pared o una puerta cerrada y de ahí regresaban y recuperaban la vida después de haber pasado por lo que se llama muerte clínica. Y entonces sobre eso escriben libros. Ayer un hermano me prestó 2 videos sobre ese tema. No pude ver ninguno porque el video grabador que yo tengo le falla una conexión y no pude verlo, pero se refieren a esa clase de experiencias. Sin embargo, esa clase de experiencias no son ciertas porque no se trata de verdadera muerte. De la verdadera muerte no se vuelve así. La verdadera muerte es el final de la vida física. Después vamos a hablar de eso. Después está la muerte eterna. La muerte eterna, si quieren buscar ustedes, Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11. Esto es la introducción nomás, por eso voy rápido. Apocalipsis 14:11. Es decir, que hay una muerte eterna que es un tormento que sigue por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Es la condenación, el infierno. Entonces llegamos ya a una serie de definiciones y yo continúo basándome en el libro, pero no leyendo de las páginas del libro. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Versículos 19 en adelante los voy a leer yo porque me quiero ir deteniendo en algunos comentarios. Este es un relato que contó Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, era la ropa más elegante que existía en aquella época, y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el más allá quiere decir el Hades en este pasaje, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este es un relato de Jesús que tiene mucho que ver con la doctrina que vamos a empezar a estudiar esta noche. Primero, observen esto. Jesús presenta dos personas diferentes en este mundo. Un hombre con riqueza material y con egoísmo, y un hombre con pobreza y con bondad. Aquí Jesús no está enseñando el plan de la redención, no está diciendo que el que se salva por la obra de Cristo, y el que se pierde porque rechaza a Cristo. No está enseñando eso. Está enseñando qué pasa cuando uno se muere. Entonces dice que el hombre rico no saciaba el hambre del hombre pobre, porque evidentemente el hombre rico era un hombre que no había seguido a Dios, y el pobre sí había seguido a Dios y había aceptado la revelación que tenía en aquella época, en el tiempo en que Jesús contaba este relato. Y el tema empieza recién en el versículo 22, cuando Jesús dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Empieza Jesús a plantear acá el asunto. La muerte es para los dos, el rico y el pobre, se mueren todos. En este momento, cada segundo mueren aproximadamente de 3 a 4 personas, cada segundo. Vayan calculando, tomen el reloj. Yo una vez me impresioné en un congreso mundial en Europa, tenían una especie de reloj, uno que marcaba cuántos iban naciendo y otro que marcaba cuántos iban muriendo. Continuamente, cada segundo, está muriendo gente. Continuamente, cada segundo está naciendo gente. Y esta proporción de muerte varía, por supuesto, nada más que un promedio, pero la muerte es simultánea para todos. Entonces muere el mendigo. Jesús está hablando de un creyente. No dice que va a ser salvo por ser mendigo. Está queriendo enseñar otra cosa. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham era la manera como en aquella época los judíos daban nombre al cielo. Lo que nosotros llamamos cielo, ellos llamaban seno de Abraham, también le decían cielo, fue llevado al cielo. Pero lo que dice aquí que fue conducido por los ángeles, esto ya está enseñando algo. Cuando yo me muera, me enseña a mí este pasaje, nos enseña a cada uno de nosotros, cuando yo me muera, ángeles van a venir a buscarme. Yo me acuerdo cuando yo era chico, cuando yo tenía 4 o 5 años, yo cantaba una canción de los nenes de aquella época que pedía que los ángeles vinieran a buscarnos, así que yo me enferme, decía la canción, así que yo me enferme y tenga que morir, Jesús amado, vengan los ángeles por mí. Yo tenía 4 años, aprendí la doctrina. La doctrina es que cuando yo me muero, mi cuerpo queda acá. Mi espíritu no va solo, porque mi espíritu soy yo mismo, cada uno de ustedes, soy yo mismo. Y yo que sé el camino, yo sé que Cristo es el camino, pero la manera física, en la dimensión del espacio de Dios, ¿cómo hago? Dejo el cuerpo, me muero, ¿qué hago? Si yo no tuviera los ángeles y yo muriese, me pasaría tal vez lo que dicen estos testimonios extraños y extravagantes. Yo miraría mi cadáver ahí abajo, estaría flotando en el espacio, pero sería como un avión que no tiene destino. No sabría en qué dirección ir. Sabría que estoy salvo, pero no sabría cómo llegar al lugar de mi salvación. Lo primero que enseñó Jesús es esto: no se preocupen, cuando ustedes se mueran, los ángeles los van a guiar al cielo. Es decir, no van a estar solos. Tenía mucha importancia esa enseñanza y corregía muchísimos errores. Por ejemplo, el error de pensar en las almas en pena, el error de pensar en los espíritus que quedan flotando,
Cuando ustedes van a la Escuela Científica Basilio, por ejemplo, o van a un lugar así, espiritista, y dice, ¿usted quiere llamar al espíritu de su ser querido? Si el espíritu de su ser querido era cristiano y redimido, fue llevado por los ángeles al cielo. Así que no lo llame, porque los ángeles no lo van a traer de vuelta. No lo llame, es inútil. Lo que va a venir es un demonio que va a imitar a su ser querido, va a imitar la voz, va a reconocer con ciertas cosas que ocurrieron, va a tener cierta información de origen satánico. Pero Jesús enseñó, los ángeles lo llevan allí, y de allí a este lugar no se vuelve jamás. Después dice que murió también el rico y fue sepultado. Esto es interesante porque aquí no aparecen los ángeles. Es decir, el que está perdido, cuando muere, descubre que está perdido. No tiene quien lo dirija, no tiene quien lo lleve a las puertas del cielo. De cómo es el cielo vamos a hablar en esta serie de estudios, porque a veces nosotros tenemos definiciones raras o convicciones raras. Cuando uno mira el universo, yo le decía a los acampantes en Bariloche, donde estábamos en la alta montaña, en los refugios, y podíamos ver el cielo límpido cuando no había incendio, el cielo despejado, millones y millones de estrellas reflejadas sobre el cielo oscuro, porque no había luna. Y entonces veíamos la grandiosidad de este pedacito del universo donde nosotros estamos, porque lo que vemos es el pedacito, el barrio nuestro del universo. Pero todos sabemos, la ciencia misma nos enseña que el universo que Dios hizo es enorme, grandioso, tremendo. Y los lugares que Dios ha dispuesto para nosotros, que prometió Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar lugar para vosotros. Esos lugares que preparó Jesús están. El camino es Jesús, en Él. Pero ¿cómo saber cómo llegar a ese lugar? Los ángeles me llevan. Pero ¿qué hago si los ángeles no me llevan? Me quedo perdido. Y murió el rico y fue sepultado. La primera sensación de perdición del espíritu es no saber qué hacer. Porque ¿qué ocurre con la muerte? Nosotros vivimos dentro de un cuerpo, pero vivimos adentro de un cuerpo. Nosotros somos más que el cuerpo mismo. Por ahí el cuerpo no nos gusta, se enferma gravemente, como hemos comentado recién, los casos tan graves del hermano Antonio Bustos, de su esposa, de su hijo David, casos de gravísima enfermedad, que esperamos que el Señor tenga en su misericordia a propósito de retenerlos un poco aquí sobre la tierra. Pero yo creo que don Antonio estaría muy contento si sus riñones se sanaran, por ejemplo, y no está contento con los riñones que tiene en este momento. Cuando nos va mal en algo del cuerpo, de nuestra naturaleza física, en ese momento decimos qué lástima, no me gustaría tener, como decía San Pablo, este cuerpo de muerte, no me gustaría tenerlo. Bueno, a veces no nos gusta la cara que tenemos, a veces no nos gusta el color de nuestro cabello o de nuestra piel, o nuestra silueta o nuestra enfermedad, porque nosotros tenemos el cuerpo como un envase, pero nuestro espíritu, nuestra alma, no es nuestro cuerpo. Nuestro espíritu sabe que este cuerpo es un envase que va a quedar un día descartable. Es un envase descartable, porque la Biblia dice que un día vamos a recibir un cuerpo distinto, incorrupto y glorificado. El perdido, el que está perdido, es sepultado y es enviado a un lugar de tormento, dice aquí. En el Hades no es el lugar de tormento, sino que dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Quiere decir que Jesús enseñó que en el mismo momento que una persona que no ha aceptado a Cristo se muere, en ese mismo momento va a ser atormentada. Atormentada emocionalmente, todavía no físicamente, pero va a permanecer en tormento, no en un sueño eterno, como dicen algunas sectas, no en un estado inconsciente, sino en un estado perfectamente consciente, recordando todas las cosas que hizo. Y con plena conciencia, porque fíjense ustedes que esto no ocurre después del juicio final. Esto ocurre
mientras los parientes de este rico muerto están vivos. En el versículo 27, este hombre rico está rogando a Abraham que lo mande a Lázaro a la casa del padre del rico, y dice en el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Es decir, que mientras él está padeciendo en el infierno, espiritualmente hablando, en el infierno porque todavía no tiene un cuerpo, es su alma la que sufre, y nuestros sufrimientos generalmente están más en el alma que en el cuerpo. Entonces él sabe que acá en la tierra hay 5 hermanos de él que necesitan salvarse para no tener ese mismo destino eterno de condenación. Entonces pide, por favor, mandalo a Lázaro que vaya y les diga que no vengan a este lugar, no vaya a ser que vengan ellos también a sufrir este lugar de tormento. ¿Qué demuestra esto? Cuando uno muere, los parientes quedan, pero si uno no ha aceptado a Cristo, inmediatamente sufre la condenación y sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pasando en el cielo, tiene conciencia de la otra dimensión que dejó en la tierra, donde sus parientes no aceptaron a Jesús, lo está diciendo. Y tiene conciencia de la condenación. Es decir, el que está perdido desde el punto de vista que ha perdido toda esperanza de salvación, pero no ha perdido la sensación de la realidad. La realidad es que estoy en este lugar de tormento, la realidad es que tengo parientes que están allá en la tierra y que tendrían que arrepentirse para que no vengan a estar conmigo acá, y Lázaro está ahí en el cielo. Una de las peores torturas para el rico debe ser, en este caso para este hombre, el poder ver a este hombre despreciable que era Lázaro allá en la presencia de Dios, y verse él en la ausencia de Dios y pensar en su familia sin esperanza y sin Dios. 3 perspectivas distintas de la vida que a veces los evangelistas usamos para predicar a la gente y hacerla pensar. Ahora, volvemos para atrás. Dice en el versículo 23, en el Hades, en el más allá, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, observen ustedes los nombres. En las parábolas no se ponen nombres, se ponen nombres solamente en los relatos auténticos. Las parábolas son los cuentos que Jesús presentó para explicar una verdad. Pero en las parábolas, él no dice, el hijo pródigo se llamaba Rubén. No dice eso. El papá del hijo pródigo se llamaba tal cosa. No, nunca en las parábolas Jesús da nombres. Acá da nombres porque se refiere a casos reales. Entonces está mostrando que cuando uno está en el infierno, Dios permite que tenga conciencia de lo que está ocurriendo en el cielo. Y reconocer, uno dice, ¿cómo se pueden reconocer los espíritus? Esto es una realidad del mundo espiritual. Nosotros estamos acostumbrados al mundo físico, tocamos, palpamos, etc. Porque funcionan nuestros sentidos, nuestros órganos, funciona todo. Entonces, gracias a Dios, uno siente que puede vivir plenamente el contacto con lo que le rodea. Pero el otro día vi, por ejemplo, en televisión, el caso de un muchacho que de la cabeza, o mejor dicho, del cuello para abajo, no tiene ningún control de su cuerpo. Ha perdido todo el control nervioso. Y aún los gestos de su cara eran impresionantes, se desfiguraba hasta su cara. Sin embargo, con su mente, y usando un sistema de electrodos y otras cosas que yo no entiendo porque yo no conozco los vocablos científicos, él manejaba las computadoras y las cosas necesarias para transmitir sus conocimientos científicos, porque es un físico extraordinario. No necesitaba de su cuerpo. Hay cosas que van más allá de los límites de nuestro cuerpo físico. Y hay conocimientos que vamos a adquirir al pasar a la otra dimensión de la vida. Hay una etapa en la vida, está enseñando este relato, donde vamos a carecer de cuerpo, ya vamos a ver. Es decir, si yo me muero hoy, yo sé que mi envase descartable se queda acá en la tierra. Y yo sigo viviendo, dice la Biblia, sigo viviendo.
si he aceptado a Cristo, paso a vivir en la presencia de Dios. Y allí me voy a encontrar no solo con Abraham, me voy a encontrar con Moisés, con San Pablo, o con mis padres, o con todos los seres que están glorificados en la presencia de Dios. En estado espiritual, dice la Biblia. Y si no he aceptado a Cristo, voy a ir al infierno, voy a estar perdido, no va a haber ángeles que me guíen, voy a ir a la condenación, y de allí voy a ver a aquellos que yo conocía y que yo creía que estaban equivocados y que sin embargo habían aceptado a Cristo, habían creído en Él y están en la presencia de Dios, y yo aquí estoy desesperado, y entonces voy a mirar y voy a ver en la tierra mi familia sin Cristo. Eso es lo que estaba queriendo decir Jesús. Entonces le entra a uno la desesperación. Y la desesperación consiste en querer orar en el infierno. Yo una vez prediqué sobre un tema así. No se puede orar en el infierno. Y peor todavía cuando no se sabe orar. Porque este hombre, el rico, dirigía su oración al padre Abraham. Hay que orar a Dios. Él oraba a un santo, a Abraham. No sirve. Aunque hubiera orado a Dios tampoco sirve, porque en el infierno no hay oración posible. En el infierno ya no hay esperanza. No hay Espíritu Santo que interceda por nosotros con gemidos indecibles. No hay un Cristo que sea mediador. En el infierno no hay espacio para eso. Entonces dice este pasaje que este hombre en la desesperación dice: ten misericordia de mí, Padre Abraham, en vez de decir Padre Dios, que tampoco le hubiera servido. Pero fíjense hasta qué punto estaba extraviado ese hombre, confundido, hasta qué punto era su ignorancia espiritual. Dice: ten misericordia de mí y por favor envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba atormentado. Uno dice: ¿cómo atormentado si es espíritu, es el alma, todavía el cuerpo no resucitó y lo atormenta el fuego? Es que la Biblia describe distintos fuegos de Dios. Moisés estaba un día pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿se acuerdan? Y vio arder una zarza, una planta, y se acercó porque la planta estaba ardiendo y no se consumía nunca. Era como si los árboles de Bariloche que vemos en televisión, que se están quemando, estuviera el fuego, pero no se quemara. Estuviera el fuego ahí ardiendo, y qué raro, estos árboles no se queman, está el fuego, están metidos en el fuego. Son fuegos espirituales de parte de Dios. Moisés vio ese fuego, dice la Biblia, cuando estaba, repito, en la casa de su suegro Jetro, y se acercó. ¿Qué puede ser este fuego? Este fuego que no quema, pero que muestra una cosa diferente. Y entonces le habla a Dios y le dice a Moisés: quítate tus sandalias, descálzate, porque estás pisando tierra santa. Ese fuego demostraba la presencia de Dios. La Biblia dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Consume, pero de otra manera, porque la muerte en el infierno es eterna. Es decir, uno vive continuamente agonizando. Y entonces por eso reclama auxilio allí. Y entonces Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Sí, había recibido bienes, pero no los había sabido aprovechar. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese, es un gran precipicio, un gran abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto señala que no vale la pena orar por los muertos. Es un Dios serio, es un Dios santo. Él perdona nuestros pecados, perdona nuestras caídas, perdona nuestros tropiezos. Continuamente nos limpia si hemos aceptado a Cristo y estamos en comunión con Él. Pero una vez que hemos muerto, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay esperanza. Por eso es que el ruego siguiente, la oración siguiente,
del rico que está en el infierno es: te ruego por la salvación de mi familia. Esa oración el rico la tendría que haber hecho cuando vivía en la tierra, no cuando está en el infierno. Es absolutamente inútil orar en el infierno. Yo sé, espero, estoy seguro que ninguno de ustedes va a ir al infierno si ha confiado en Cristo. Por favor, que ninguno vaya. Si alguno fuere, acuérdese, es inútil orar en el infierno. Es inútil. Ni siquiera por la conversión de los parientes. Porque dice el Señor, que vaya Lázaro, que salga de entre los muertos y vaya. Y entonces se le contesta, están las Escrituras, está la Biblia de aquella época, la Biblia de Moisés y los profetas, que escuchen la predicación. El rico no lo puede entender, que vaya un muerto resucitado. Jesús estaba hablando con mucha inteligencia. Jesús resucitó y tampoco le creyeron. Y las resurrecciones que habían ocurrido en la historia bíblica nunca habían servido para nada. Nadie se había convertido por esas resurrecciones. Simplemente habían admirado el hecho de la resurrección. Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y no pasó nada con la gente. Y los profetas, como Elías y Eliseo, resucitaron a muertos y tampoco pasó nada. Y Jesús mismo resucitó y no pasó nada. La gente prefiere no creer en la resurrección. Entonces Abraham le contesta al rico, ese tipo de cosas es inútil. El propósito de la parábola es señalar esto. No hay esperanza cuando uno muere sin Dios. A partir del momento mismo en que muere está en la condenación. En ese mismo momento. Es absolutamente imposible rogar por los muertos y es absolutamente imposible que los muertos rueguen por los vivos. Ninguna de las dos cosas sirve, el Señor Jesús. Pero ahora seguimos. Y ahora vamos de nuevo al libro de la inmortalidad, que es un libro muy, muy lindo y que yo me voy a saltar un montón de cosas porque quiero enseñarles algunas cosas en los 10 minutos 15 que faltan hoy. Primero vamos a leer un pasaje, ustedes lo buscan, Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. O lean el 42 también, 42 y 43. En voz alta, por favor. Muy bien. Este fue el ladrón que estaba en la cruz. No el ladrón bueno, porque los dos ladrones eran ladrones, sino que era el ladrón que puso su fe en Jesús. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí el día que vengas en tu reino. Es como decir, Señor, sálvame cuando vengas para el milenio. Más o menos así. La oración era una oración sincera. No la sabía expresar, estaba mal expresada. Señor, cuando vengas a reinar sobre la tierra, acordate de mí. Y Jesús le dice, no, no hace falta. Hoy mismo estarás conmigo. De la misma manera que hemos dicho que el que muere perdido en el mismo momento va al infierno, el que muere con fe en Jesús en el mismo momento está en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Porque algunos creen que el paraíso es una especie de purgatorio o la antesala del cielo. Y si ustedes quieren acompañarme a leer en segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 2, 3 y 4. Los voy a leer yo porque quiero explicar algo. Pablo está hablando de él, aunque dice conozco a un hombre, está hablando de sí mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo yo no lo sé y si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Paraíso en el versículo 4, tercer cielo en el versículo 2. Es lo mismo. El paraíso y el cielo es lo mismo, no son dos lugares distintos. Lo que ocurre es que en la Biblia se llama paraíso al tiempo en que nosotros permanecemos en la presencia de Dios despojados del cuerpo. Vuelvo a decir lo mismo, si yo me muero hoy, me queda aquí el envase descartable, voy a la presencia de Dios, voy al paraíso, voy al cielo y estoy allí. Y allí tengo descanso, pero ¿en qué sentido el descanso? La Biblia no dice que uno va al cielo y descansa, como he dicho muchas veces, como vamos a aclarar el martes que viene, sentado en una nube tocando el arpa, con alitas acá atrás y un redondelito luminoso arriba. La Biblia no dice eso. Dice la Biblia, quieren buscar Apocalipsis 7:15, Apocalipsis 7:15. A ver, alguna voz que habla de los redimidos. Versículo 15 de Apocalipsis 7. Le sirven día y noche en su templo. El doctor Wetnet en este libro dice, tenemos que tener en cuenta que nuestro descanso ya no es como el trabajo acá en la tierra. Aquí en la tierra el trabajo es maldición, porque según el libro de Génesis capítulo 3, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, y habla del sudor con que tenemos que ganar el pan de cada día. Pero en el cielo el trabajo es descanso, porque no está la maldición, no hay cansancio, y el trabajo está dirigido a Dios, y es descanso. Leo lo que dice Butner. Porque hay libertad de las tentaciones, libertad de los asaltos del diablo, libertad de la seducción del mundo, que tan a menudo engaña a los hijos de Dios, libertad de las penas que nos afligen, libertad de los cuidados y aflicciones de la vida y de las vejaciones y perplejidades de los asuntos terrenos, porque allí no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron para siempre. Es cuando empezamos a descubrir cómo va a ser nuestro destino eterno. Es la primera parte, sí. Es la etapa en la que estamos esperando que el Señor venga para juzgarnos. Yo quisiera, antes de terminar, explicarles dos cosas. Ya les digo que es una clase que sigue el martes que viene. ¿Dónde está ahora San Pablo, San Pedro? ¿Dónde están ahora las grandes personas del Nuevo Testamento? Están en espíritu delante de Dios. Como nosotros estamos acostumbrados solo al mundo físico, no podemos entenderlo. Pero en el mundo espiritual, a veces se toma forma visible. Por ejemplo, en la transfiguración que vieron los discípulos. Vieron a Moisés y Elías, ¿no? Eso no significa que hayan resucitado, sino que en el caso de Moisés tomó forma visible, en el caso de Elías no murió y fue arrebatado. Pero yo quisiera que ustedes me acompañen en la lectura de unos pasajes en la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, donde se nos dice, primero lo que leemos en el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es difícil de entender, en lo que yo voy a decir ahora, porque una cosa que ayuda bien es la muerte, cuando estamos con nuestra fe puesta en Jesús. Es difícil poner en la mente de la gente. Yo lo tengo bien incorporado. En ese sentido, yo les aseguro que yo tengo paz.
poner en la gente esta idea. La muerte no es un cuco, no es una cosa terrible, es una puerta a otra dimensión donde Dios actúa con mucha libertad y donde nosotros nos vemos liberados de los lazos del pecado. Entonces, cuando un ser querido mío se muere, yo tengo que pensar, bueno, a mí me duele porque se va. Hace un rato yo escuchaba en un noticiero que dentro de pocos años se van a poder hacer excursiones a la Luna. Ustedes se imaginan un pariente que diga, bueno, me voy a la Luna. Algunos están en la Luna siempre, pero me voy a la Luna. Bueno, es un riesgo. Cuando empiezan los primeros viajes, por ahí algunos de esos aparatos interplanetarios no vuelven, se pierden en el camino, porque esos experimentos siempre son peligrosos al principio. Vean lo que pasó con el Titanic, el barco, o con los primeros aviones que se caían todos los días. Y los primeros cohetes espaciales para turistas también tendrán sus riesgos. Entonces uno va a lamentar la partida, pero va a pensar que se va contento, va a tener una experiencia nueva y algún día me voy a encontrar con él. El que se va al cielo, se va. Toma ventaja sobre nosotros. Y algún día nos vamos a encontrar con él si de verdad somos salvos. Entonces todas las cosas ayudan a bien. Es decir, él se va y, bueno, yo voy atrás. Dentro de un día o dentro de 1000 años. Pero voy atrás, voy al mismo lugar, voy a encontrarme con los mismos ángeles, la misma dirección. Voy a través del universo de Dios, que es el cielo, para ver qué puedo hacer. Westner dice, el templo de Dios es el universo. Entonces, si Dios me llama, tiene un propósito, tengo que aceptar que Él me llame, aunque alguna vez, años atrás no me gustaba mucho la idea de morirme. Pero uno se va a morir, un día se va a morir, a cualquier edad, a los 15 años o a los 200 años, pero uno se va a morir. Y entonces cuando uno acepta esa idea, piensa, bueno, vamos a tener curiosidad por ver todo lo que Dios ha hecho y por encontrarnos de verdad en ese universo estupendo que Dios creó y que no lo creó para dejarlo abandonado ahí, para que nosotros digamos qué lindas que son las estrellas, sino para que pensemos que ese es el gran templo de Dios, el universo donde Dios nos espera para trabajar. Pero luego tenemos que tener en cuenta también que hay una serie de cosas que tienen que ocurrir. Bueno, nosotros tenemos que pensar ahora en Romanos 14, versículos 7 en adelante. Acá también voy a leer eso porque se está acabando el tiempo para el estudio y quisiera dejar algunas ideas con ustedes antes de terminar. Romanos 14, 7 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si va a ser Señor de los muertos, quiere decir que los muertos siguen viviendo, porque necesitan un Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y ahora viene la afirmación importante. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No se confundan con el juicio final. El juicio final es para los que no se arrepienten, los que no están escritos en el libro de la vida. El tribunal de Cristo, ya le doy la palabra a Víctor, el tribunal de Cristo es para los creyentes, para ser juzgados conforme a lo que han vivido, conforme a lo que han hecho, conforme a lo que han sido como creyentes. Entonces allí serán juzgados porque la Biblia dice que la obra de cada uno será manifiesta, 1 Corintios 3:13, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese tribunal de Cristo donde vamos a rendir cuenta de nuestra vida cristiana, no de nuestra salvación.
El juicio final tiene que ver con la salvación, en Apocalipsis 20. El tribunal de Cristo aquí, en Romanos y en otros pasajes que vamos a ver en otros estudios, tiene que ver con nuestra vida cristiana, para que el Señor decida cuál es el destino que vamos a tener en el templo de Dios, en su universo. Víctor. Hay dos clases o tres de suicidios. Una vez yo estaba predicando en España, en Alicante, y en Alicante, sobre el mar Mediterráneo, hay un castillo, que se llama el Castillo de Alicante, lleva el mismo nombre, un castillo construido antes de Cristo, hace más de 2000 años. Y en ese castillo hay una historia, que yo no sé si es cierto, pero los guías de turismo se la cuentan. Porque uno sube por adentro, son ruinas muy antiguas, pero todavía se puede subir por la escalera, uno llega a una altura de más o menos 5 o 6 pisos, pero el castillo está sobre la barranca rocosa al lado del mar. Es decir, que si uno se asoma desde arriba, ve abajo el mar furioso, estrellándose contra enormes rocas, enormes piedras puntiagudas que hay por todos lados. Entonces el guía dice, aquí las mujeres españolas, cuando fue la invasión de los moros y otra invasión que antes vinieron desde Cartago, para no ser violadas, se arrojaban desde la parte alta del castillo, sabiendo que al caer morían porque se estrellaban contra las rocas del mar Mediterráneo. Ese tipo de suicidio, el suicidio heroico se llama, el suicidio del sargento Cabral cuando puso su pecho para salvar la vida del general San Martín, según la historia, ese tipo de suicidio queda reservado al juicio de Dios, porque depende no del suicidio en sí, sino de la fe que hayan tenido o no en Cristo como Señor. El otro, segundo suicidio, es el suicidio de los enfermos mentales. Hay dos clases de enfermos mentales. Los enfermos mentales que amenazan siempre con el suicidio y los enfermos mentales que nunca amenazan con el suicidio. Los que amenazan siempre con el suicidio probablemente no se suiciden. Los que nunca hablan del suicidio probablemente se suiciden. Si son enfermos mentales no son responsables del suicidio delante de Dios, son responsables de su fe en Cristo o no. Por ejemplo, hemos tenido creyentes en la iglesia, siendo yo pastor aquí mismo, algunos suicidios, y hay suicidios que a mí me impactan como de personas que perdieron el control de sí mismas y que se quitaron la vida en un estado de enajenación y que entonces no son responsables porque no lo decidían ellos, no sabían que se estaban suicidando. Pero entonces por eso, por ahí no le podemos buscar responsabilidad. Se salvan si habían confiado en Cristo, porque en su estado mental no sabían que se estaban suicidando. Ahora, una persona que sabe que se está suicidando está en pecado. Si una persona sabe que se está suicidando, está en pecado. Si una persona en un momento de locura ignora que se está suicidando, es una cosa diferente. Por ejemplo, tenemos un caso de esta hermana que se arrojó desde el puente de la avenida Puxio, una señora de la iglesia, que actuó en un estado de enajenación mental e ignoraba lo que estaba haciendo en el momento de suicidarse. O el caso de un muchacho que yo conocí en la iglesia de Distrito Sur, que aceptó a Cristo, conversó largamente conmigo y con el pastor asociado mío, que era el doctor Eufrasio Deiros, y después de hablarnos de su gozo en Cristo, salió y se arrojó debajo de un tren. No sabía que se estaba suicidando. La deducción del doctor Deiros fue que actuó en un estado de enajenación mental. Cuando lo hacen a sabiendas, cometen un pecado. Suicidarse sabiendo que se suicidan. Porque el que se suicida inconscientemente no sabe lo que está haciendo. ¿Comprende? Es el estado de enajenación mental que tiene una persona cuando mata a otra también en estado de locura.
No es lo mismo el que mata deliberadamente que el que está ausente de la realidad, está totalmente perdido. Por eso se le llama enajenado o alienado. Está fuera de la realidad. No tiene idea de lo que hace. En ese momento no tiene dominio de sí mismo. Pero si conscientemente va a cometer el suicidio, entonces sí está pecando. Está cometiendo un asesinato contra sí mismo. Es una diferencia profunda. Y después está... Yo no comparto esa opinión porque leí muchos libros sobre suicidio escritos por psiquiatras cristianos y he consultado a psiquiatras como el doctor Dona María, el doctor Sanfilippo, el doctor Deiros, el doctor Tinao y otros más sobre ese caso porque los he tenido como pastor. Desde el principio de mi ministerio me tocó enfrentar casos de suicidio. Y hay dos tipos diferentes de suicidio, insisto, me falta todavía mencionar el tercer caso, ¿no? El tercer caso es el suicidio común de una persona que no pertenece a Cristo. Pero un creyente que comete suicidio, si lo hace inconscientemente, es simplemente un enfermo mental, alienado de la realidad, al margen de la realidad. Si lo comete conscientemente, deliberadamente, está demostrando que nunca estuvo guiado por el Espíritu Santo. Yo le recuerdo un caso bíblico, que la Biblia dice que era hijo de perdición. Judas Iscariote se suicidó y había sido discípulo de Jesús por 3 años y medio y estuvo todos los días con Jesús, todas las horas con Jesús, todas las semanas y meses con Jesús. Predicó el Evangelio al lado de Jesús cuando Jesús nos mandó de 2 en 2. Vivió las enseñanzas de Jesús y ningún discípulo se había dado cuenta que Judas podía ser traidor, ni aún el último día, porque Jesús les tuvo que decir quién era para que ellos lo reconocieran. Y la Biblia dice que se suicidó y dice que se perdió, que se fue al infierno. Es decir, hay suicidios que son causas de condenación. Otro caso es el rey Saúl, que quiso suicidarse y no se animó y le pidió al escudero, él puso la espada y le dijo, empujame sobre la espada para que se me clave, pero fue un suicidio, el rey Saúl. Y otros casos que hay en la Biblia, porque hay otros casos, hay falsos profetas que se suicidaron y ejemplos del Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia señala que no, por eso no coincido, no todo suicidio es producto de la enajenación mental, porque si no tendríamos que perdonar a Judas y decir, él se suicidó en un estado de enajenación mental. No, él quiso lavar con su propia sangre lo que solo podía lavar la sangre de Jesús. No podemos decir que todo suicidio es fruto de la enajenación porque la misma Biblia demuestra lo contrario. Digo que un cristiano no se puede suicidar conscientemente. Si se suicida conscientemente es porque no ha tenido la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás impulsa a alguien al suicidio. No, es que yo creo que un cristiano en un momento de desesperación no se suicida si es verdadero cristiano. Yo les prometo para el martes que viene traerles una lista de todos los suicidas de la Biblia. Los suicidas de la Biblia, porque ustedes se olvidan, en la Biblia hay suicidas, hay una buena cantidad. Este es un ejemplo que hemos dado. Bueno, yo quisiera que ustedes recuerden que el énfasis principal de esta noche no está en el suicidio. Esto fue una pregunta que hizo el hermano Víctor Leyes. El tema nuestro es este. Si yo soy de Cristo, yo puedo ser salvo solamente por Cristo. Si me condeno, no me condeno por ser suicida o por ser mendigo, me condeno por no tener a Cristo en mi corazón. Si está Cristo en mi corazón, Cristo no me va a impulsar al suicidio. Si me impulsa un problema, una enfermedad mental, es otro tema, es otro asunto que hay que discutirlo con mucho cuidado y a nivel técnico, a nivel profesional. Pero yo les aclaro que siempre hay que discernir antes de decidir si alguien se condena o no. Es un tema muy, muy delicado. Por eso señalé el tema de Judas Iscariote como un tema clave en la Biblia, que tiene relación específicamente con este asunto. Yo creo que simplemente Judas fue un cristiano no convertido.
Y hay muchos en la Biblia. Ananías, Safira, Diótrefes. Claro, pero Jesús lo eligió. Hay que tener cuidado. Jesús lo eligió. Estuvo entre los 12. Por eso es delicado. Porque es una doctrina profunda en la que tenemos que detenernos cuando el martes que viene sigamos. ¿Vieron qué lindo? Desde el martes vamos a seguir tratando este tema que es sobre lo que va a ocurrir en la vida venidera.